Saber sobre el tema de administración de medicamentos. ¿Qué es la administración de medicamentos? Es la forma como el fármaco ingresa al organismo, ¿no? Es como va a hacer el efecto, ya sea curativo, paliativo o de prevención en la persona. Luego vamos a ver sus procesos. Tenemos que comprender la parte de farmacocinética. Farmacocinética es un procedimiento mediante el cual el fármaco recorre el organismo. Luego tenemos que la farmacocinética comprende procesos y en ello está lo que es la liberación, la absorción. En cuanto a la liberación, ejemplo, una cápsula, es el proceso mediante el cual el principio activo queda libre para ser absorbido por el organismo. Y sobre procesos, por ejemplo, tenemos desintegración, desagregación, disolución. En cuanto a las tabletas, pasan por el proceso de desintegración y disolución. En cuanto a la desagregación, son las cápsulas que se esparcen con el tiempo. No sé si ustedes han visto, son como especies, están encapsulados y unos granitos dentro. Entonces a eso llamamos desagregación. Luego tenemos el proceso de absorción de medicamentos. ¿Cómo es la absorción? Tiene mucho que ver con la vía de administración, el lugar donde ingresa el fármaco. Y de ahí sigue dos vías. La vía mediata, que es cuando el fármaco penetra a la piel, ¿no? Y sin que ocurra la efracción del epitelio. Puede ser por la vía enteral, ¿no? La vía que es tópica, y lo administrado directamente en el tracto gastrointestinal a través de la superficie de piel y mucosas. Luego tenemos la vía mediata, que está cuando el fármaco penetra al organismo por las vías inyectables, ¿no? Tenemos esta vía que puede ser la vía subcutánea, la intradérmica, la intramuscular, la endovenosa, son más conocidas. Tenemos otras vías también, la vía intraarterial, la intracardíaca, la intratecal, la intraósea, la intraarticular, la intrapleural, ¿no? Son vías ya más especializadas que se utilizan. En cambio, mientras que en lo otro tienen que ver con las vías más que nada, ¿no? Y ahí tenemos que es las vías cutáneas, tenemos las cremas, tenemos las tabletas cuando se es administrado por esa vía. Vamos a seguir avanzando en cuanto a la farmacocinética. Acá hemos visto la liberación y la absorción. Pasamos a lo que es la distribución, ¿no? La distribución del fármaco y el metabolismo. Entonces, acá en la distribución vamos a hacer que cuando el fármaco es absorbido por la sangre ya, junto con una proteína, porque siempre el fármaco va asociado a una proteína, entonces ahí se distribuye por la sangre y tejidos. Ese proceso cumple el proceso de distribución. Tenemos el proceso de metabolismo, cuando pasa por el hígado y va al tracto gastrointestinal. En cuanto pasa al hígado, vamos a ver que tras la administración por la vía oral, se observan intactos en el intestino y su metabolismo es en el hígado. En cuanto al tracto gastrointestinal, es que se metabolizan algunas formas de vía oral en el intestino. El estómago, la acidez gástrica, puede metabolizar ciertos fármacos, enzimas digestivas como la insulina, enzimas de la pared intestinal como las catecolaminas. Entonces vemos que la distribución básicamente es cómo circula y cómo ingresa la sangre, mientras que en el metabolismo vemos cómo se procesa ese fármaco y cómo llega allá a ser metabolizado, puede seguir su proceso enzimático, su proceso de absorción del medicamento, ¿no? Luego vamos a pasar al último proceso, que es el proceso de la excreción del fármaco. Es el cual, después de que se ha sido metabolizado este fármaco, cómo se expulsa de la circulación al exterior del cuerpo. Y tenemos las vías excretoras, que tenemos la vía renal, la vía biliar y fecal, la excreción pulmonar. Entonces vamos a ver en la vía renal cómo este órgano de riñón, cómo es expulsado hacia afuera, ¿no? Para que pueda ser eliminado, y pasa por sus procesos, por su filtración glomerular, por su secreción tubular, por su absorción tubular. La biliar
tenemos que se expulsa con la bilis y puede eliminarse por las heces. La excreción pulmonar, tenemos los gases, las sustancias volátiles, cómo se excretan, y el tiempo de vida media, cómo es la concentración plasmática del fármaco y cómo está presente en el organismo, ¿no? Entonces, luego vamos a pasar a otro proceso importante en la administración del medicamento, que es la farmacodinamia. La farmacodinamia tiene que ver con un proceso muy importante que es el efecto bioquímico, fisiológico que provoca el medicamento en el organismo y su mecanismo de acción. Estudia lo que el medicamento hace en el organismo. Tenemos los tipos de acción, que puede ser este fármaco, puede actuar estimulación, por proceso de estimulación, cómo aumenta las funciones de las células, cómo es el proceso de presión, cómo disminuye la función en el órgano de presión, cómo es la irritación, cómo estimula violentamente la lesión, ¿no? Y ocasiona lesión a veces celular, cómo es la etapa del reemplazo, cómo el fármaco corrige el déficit de esa sustancia orgánica. Permisiva, cómo faculta que el fármaco pueda accionar de esa sustancia, puede accionar la secreción de esa sustancia. Y la antiinfecciosa es cuando el fármaco atenúa o destruye el microorganismo, el virus, ¿no? Y todo ello. El sitio de acción es importante. Cuando su sitio de acción es a nivel local, puede ocurrir a nivel de piel y mucosas, que es el lugar de administración. Cuando es esa acción local, ocurre cuando el fármaco penetra la circulación. Y la acción indirecta es cuando se ejerce sobre el órgano, que no entra en contacto con el fármaco, ¿no? Entonces, eso estamos viendo en cuanto a la farmacodinamia. Tenemos también que hacer referencia en este proceso a la interacción de medicamentos, cómo interaccionan estos fármacos. Y vemos este proceso. La interacción medicamentosa tiene que ver con el sinergismo y tiene que ver con el antagonismo. Cuando decimos que hay sinergismo decimos cuando el aumento del fármaco, el efecto del fármaco se hace en forma cuantitativa, es decir, el fármaco que se administra con otro van a actuar mediante un proceso de sumación, potenciación y facilitación. Cuando actúa como sumación es cuando al igual la suma de los fármacos hacen que la acción de esos dos fármacos haga un efecto mayor, un efecto 3. Y la función de potenciación es cuando la suma de dos acciones de fármacos hacen un efecto mayor. El efecto A más el efecto B va a ser un efecto 3, un efecto mayor. En cuanto al sinergismo de facilitación, es cuando el fármaco sensibiliza al otro para tener un mayor efecto, ¿no? Hacen un mayor efecto. Hacen el efecto A más el efecto B, hace un efecto mayor. Y luego tenemos el antagonismo. Cuando se trata de un antagonismo, consiste en la disminución o anulación de un fármaco al administrar simultáneamente a otro, ¿no? Se trata de eso. Es cuando la acción del fármaco ocurre cuando de repente ambos fármacos al unirse mejoran el mismo sitio de recepción, compiten por ello y lo anula, bloquea, ¿no? Esa es la acción farmacológica. La acción fisiológica ocurre al administrar fármacos, ¿no? Al administrar fármacos y el efecto mismo de ellos hace que la función del organismo actúe contrarrestando esa acción. La acción de neutralización es cuando al administrar dos fármacos se combinan entre sí para formar un compuesto nocivo, ¿no? Hacen un efecto antagónico, nocivo, destructivo. Y así hemos culminado en esta parte tratando de explicarles brevemente cómo es pues la importancia de este fármaco. Recuerden que sinergismo es para aumentar el efecto del fármaco. En cambio, antagonismo es lo opuesto, anula o bloquea la acción del fármaco. Es en caso de los venenos, por ejemplo, ¿no? Tenemos en el caso del veneno que es antagónico, siempre tenemos que buscar, está envenenado el paciente, entonces tenemos que buscar un efecto antagónico que contrarreste esa acción. Son fármacos antagonismos. En cambio, en farmacosinergismo podemos hacer el ejemplo en cuanto a los medicamentos, por ejemplo, para la absorción del hierro, por ejemplo, en las personas anémicas, ¿no? Sabemos que la vitamina C
ayuda a la absorción del hierro. Entonces, si administramos hierro, tenemos que administrar vitamina C para favorecer la absorción y ambos hagan un mayor efecto. Con esto estoy terminando esta grabación.